¿Qué tal? Buenas noches. El volcán de Cumbre Vieja continúa sin actividad por tercer día consecutivo. Su cráter no expulsa lava ni piroclastos y se han desplomado las emisiones de dióxido de azufre. Si todo continúa así, a finales de la próxima semana se podría dar por acabado el proceso eruptivo. Enseguida vamos a abordar con algunos de los mejores vulcanólogos si estamos ante el final de la peor catástrofe natural de estos últimos 500 años en La Palma o si todavía hay alguna opción de reactivarse. Pero el tema que más preocupa ahora en Canarias es el avance imparable del coronavirus. En las últimas 24 horas se ha producido un récord histórico. Se han registrado 1.482 nuevos contagios, de los que 1.000 se han producido en Tenerife y 342 en Gran Canaria. Datos muy alarmantes que nunca antes habían alcanzado en el archipiélago y que han obligado a que las dos islas capitalinas suban a nivel 3 de alerta sanitaria. Esta noche abordaremos en profundidad este asunto de la mano de epidemiólogos y especialistas de atención primaria. Además, les vamos a ofrecer un reportaje sobre las incógnitas que a día de hoy siguen existiendo en torno a un virus que vuelve a amenazar la Navidad. Comenzamos. Bueno, pues saludamos ya a nuestros primeros invitados de esta noche. Nos acompañan en esta mesa de expertos Eustaquio Villalba, que es geógrafo de la Universidad de La Laguna. Buenas noches, Eustaquio. Buenas noches, Miguel Ángel. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. También está en esta mesa Luca Dauria, que es vulcanólogo. Luca, bienvenido. Gracias. Gracias por estar aquí. Y nos acompaña también esta noche en esta mesa Elia García Peñuela, que es geóloga. Elia, hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Lo primero que vamos a hacer, como es habitual, es conectar en directo con la isla de La Palma. Allí se encuentra esta noche nuestro compañero Nacho Feliciano con el vulcanólogo de Involcán, Pedro Hernández. Nacho, muy buenas noches. Hola Miguel Ángel, buenas noches. Pues a estas horas el silencio y la tranquilidad son las características predominantes en la isla de La Palma. Como comentabas al comienzo, 3 días, 72 horas en las que prácticamente se ha reducido al mínimo la actividad del volcán de Cumbre Vieja, con el tremor prácticamente desaparecido, al igual que la sismicidad, aunque hoy sí se han registrado algunos movimientos con epicentro en el municipio de Maso, el máximo de una intensidad de 3,4, eso sí, a unos 30 kilómetros de profundidad, también con la deformación estable y con los niveles, como comentabas también al comienzo, de dióxido de azufre reducidos al mínimo, con toda la prudencia que todavía siguen manejando los expertos en estos días. Todo hace indicar que estamos ante los últimos estertores del volcán de Cumbre Vieja, de esta erupción. Pedro Hernández, vulcanólogo de Involcán, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Estamos hablando de esa prudencia que nos sigue guiando, pero cada día que pasa, cada vez que seguimos restando, digamos, días al calendario, estamos más cerca de poder definitivamente decirle adiós a esta erupción de Cumbre Vieja. Sí, como bien dices, cada día que pasa es un día más cercano a ese final que todos esperamos, ¿no? Nosotros siempre lo que hemos transmitido y queremos transmitir siempre es prudencia, ¿no? A pesar de que todos queremos que esto realmente haya acabado, sí transmitir esa prudencia. La dirección del PEVOLCA y los científicos han establecido pues un periodo de 10 días, llevamos 9, como tiempo más o menos prudencial para poder decir pues que esta erupción ha acabado definitivamente. Hablamos de ese tiempo, de esa especie, vamos a llamarla así, de cuenta atrás que se ha establecido desde el PEVOLCA, hoy ya situada en 9 días. ¿Cuál es el criterio o el baremo que lleva a establecer un número de días para poder decir y concluir una erupción como la del Cumbre Vieja? Bueno, realmente, si miramos a las erupciones históricas, siempre hablamos de esa erupción del San Juan, que paró durante 5 días. Desgraciadamente, no hay registros instrumentales de esa erupción, no sabemos realmente qué pasó en esos 5 días, pero podemos suponer que la gente siempre decía que observaban que se había parado totalmente, ¿no? Entonces entiendo que esos 10 días se han elegido teniendo en cuenta también eso que pasó en el San Juan. Fueron 5 días, pues vamos a poner pues más días para estar 100% seguros. Esta erupción ha sido una erupción más larga en la historia reciente eruptiva de La Palma, en el periodo histórico, y por lo tanto entiendo que esos 10 días son un tiempo, una ventana temporal lo más prudente posible, ¿no?
pongámonos en el mejor de los escenarios y que efectivamente se cumplen esos pronósticos y dentro de 9 días ya podemos darle carpetazo al Cumbre Vieja. Sin embargo, la pregunta es, ¿continuará habiendo cierta actividad que pueda generar algún tipo de problema, de repercusión en la población de la isla de La Palma? O sea, no olvidemos que aunque la erupción haya acabado, ese magma que ha estado saliendo durante 3 meses, ese magma lo tenemos ahí a cientos de metros, ¿no? O sea, ese magma seguirá desgasificándose, se ha desgasificado muchísimo, por eso ahora mismo no hay ese penacho que hemos visto durante 3 meses, pero sigue habiendo emisión de gas. Entonces, esta emisión de gas podrá durar semanas hasta meses, ¿no? O sea, nos tendremos que acostumbrar a seguir viendo pues emisiones residuales de gas durante los próximos pues semanas y meses, ¿no? Eso va a ser la tónica, digamos, más normal. O sea que en ese aspecto habrá que acostumbrarse, ¿no? Residuales, pero que puedan tener picos como la que sucedió a comienzos de esta semana, sin ir más lejos. Sí, es posible que pueda haber algún pico en la emisión, principalmente de dióxido de azufre. Nosotros ayer medimos en el cráter pues esos gases, ¿no?, del cráter principal, y realmente lo que estamos viendo realmente es un gas residual, y esa va a ser la tónica, ¿no?, con algunos picos posiblemente, pero que la tónica en general va a ser pues ir decreciendo poco a poco, ¿no? Pues confiamos en que así sea y que dentro de unos días podamos definitivamente poner un final a esta historia, o por lo menos a la parte más grave de esta erupción. Pedro Hernández, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche en directo en Fuera de Plano. Gracias a ustedes. Pues esa es la idea y ese es el optimismo que tenemos que vender en este momento. 9 días a partir del día de hoy, tal y como señalaba el Pevolca en esa cuenta atrás. Si han llevado la cuenta de los días que restarían, estaríamos hablando de que para Nochebuena podríamos estar hablando efectivamente del fin del proceso eruptivo. Sin duda, sería el mejor regalo de Navidad para la isla de La Palma. Seguro que lo sería, Nacho. Gracias por esa información, por esa última hora. La pregunta del millón la acaban de oír. La pregunta que nos hacemos todos es si estamos o no ante el final de la erupción. Los expertos prefieren esperar unos días más para asegurarse y recuerdan que en 1949 el volcán de San Juan cesó su actividad durante varios días para después volver a retomarla. Laura de Pablo, tú tienes más datos. Efectivamente, Miguel Ángel, aunque la comunidad científica mantiene la cautela a la espera de que los indicadores actuales del volcán se mantengan varios días, lo cierto es que el último episodio irregular de la erupción centra ahora las interpretaciones sobre su futuro, y lo hace en 2 sentidos, o bien para mostrar su final o, por el contrario, para indicar una posible reactivación. Nos referimos al comportamiento del cráter del pasado domingo y lunes. Después de permanecer varias jornadas con muy poca actividad, incluso llegó a cesar el rugido del volcán, comenzó a recargarse, llevando su potencia energética a tal punto de convertirse en la más importante del último mes. Este resurgir se manifestó con fuertes explosiones que se oyeron a gran distancia, originó la expulsión de bombas lábicas y también la formación de una columna de cenizas que se elevó hasta los 6 kilómetros de altitud. El aumento sorpresivo de tan potente actividad provocó un pequeño desbordamiento hacia el norte de las coladas y nuevos derrumbes en el cono principal, cambiando su forma para dibujar distintos relieves. Además, esta fuerte reactivación también fue la causa de que los equipos científicos que estaban trabajando en la zona tuvieran que retirarse. Sin embargo, tras ese episodio tan virulento, a las pocas horas se produjo un descenso importante del tremor y el Cumbre Vieja volvió a registrar los indicadores habituales que, con tendencia a la baja, venía anotando ya en los últimos días. Unas señales que finalmente han dejado sin actividad al cráter. Pero ¿cómo interpretamos y qué nos revela esa explosión repentina del volcán previa a la parálisis que muestra ahora? Pues los científicos recurren a experiencias anteriores, como la del Tagoro, el volcán submarino del Hierro. También ahí registró un comportamiento parecido, iniciando una fuerte y sorpresiva actividad que dio paso a certificar su final. Aunque no es el único antecedente, según los expertos, otros volcanes de Canarias y de otras zonas del mundo han permanecido dormidos durante varios días para resurgir después. Como ejemplo, se refieren precisamente al San Juan del año 1949. Tras 4 o 5 jornadas sin mostrar signo alguno, recargó para retornar con su actividad. Por tanto, Miguel Ángel, hay experiencias anteriores que certifican estas 2 opciones y bueno, aunque todos deseamos que este sea el último coletazo, le traslado a la mesa cómo interpretan estos signos. Claro, Laura, es lo que vamos a hacer, preguntarle a los expertos qué piensan. ¿Estamos ante un cese, Luca Dauria, definitivo
o temes que pueda reactivarse como ocurrió en San Juan? Bueno, vamos a ser optimistas. Digamos, la probabilidad que haya una reactivación es baja, no es cero, puede ocurrir, pero la mayoría de las erupciones históricas en Canarias terminan y ya. Entonces, vamos a cruzar los dedos, vamos a ser optimistas. Todo parece indicar que el volcán, más que dormido, está muerto. Claro, seguimos vigilando porque este volcán ya muchas veces nos ha sorprendido, entonces no se puede descartar que pueda tener guardada una mala sorpresa. Pero vamos a ser optimistas, digamos, la probabilidad que el volcán vuelva a erupcionar es baja. La probabilidad más alta es que la erupción haya terminado. Elia García, geóloga, ¿compartes el optimismo de Luca? Bueno, yo, claro, lo comparto. Todos los parámetros indican que el volcán está dormido. Esperamos que no sufra otra vez otra recarga. Pero en principio la sismicidad, tanto superficial como en el conducto, ha disminuido muchísimo y, bueno, casi es nula. Y bueno, sí se observa una sismicidad en profundidad, pero esa sismicidad es lógica, ¿no? Esperemos que no haya otra recarga y bueno, optimista me siento. Bueno, en este caso, más que certezas, hay probabilidades. Y como dice Luca, las probabilidades mayores son que el volcán ya esté muerto, que esté entrando ya en un periodo de cese absoluto de actividad, como ha ocurrido con otros volcanes históricos. Desgraciadamente, la ciencia no es capaz, todavía en la volcanología, no solo de predecir con suficiente antelación, sino también el devenir de una erupción volcánica y tampoco su final. Por tanto, hablamos de probabilidades en función de los parámetros que se han analizado. Y esos parámetros indican que la erupción ya prácticamente ha terminado, aunque cabe la posibilidad de que se pueda reactivar. Claro, hay una pregunta que nos hacemos mucho y unas imágenes que no nos cansamos de ver, y es ¿por qué se produjo un episodio tan explosivo el domingo por la tarde, cuando es verdad que para la actividad el lunes por la noche, pero el domingo por la tarde asistimos a un episodio bastante explosivo? ¿Este tipo de comportamiento es habitual antes de un cese eruptivo? No, la verdad que ha sido algo, la verdad, muy, muy sorprendente. La misma noche que pasó, estuve chateando con compañeros vulcanólogos de todo el mundo y todos se quedaron alucinando, no se lo creían. Entonces, este volcán, la verdad, tiene todavía muchos misterios que tendremos que descubrir en los próximos meses, años, pero digamos, lo que pasó el lunes por la noche ha sido algo muy, muy sorprendente. Nadie se lo hubiera esperado. Es que da la sensación casi como que era como una cafetera, ¿no? Que llega hasta el final y suelta como un chorro final, ¿no? Sí, que no es lo usual. Generalmente las erupciones volcánicas van volviéndose más y más débiles hasta desaparecer. Lo que pasó en Cumbre Vieja el lunes ha sido algo que ha dejado la comunidad volcanológica de todo el mundo sorprendida. Elia, ¿compartes esa opinión? Sí, por supuesto que la comparto. No es un proceso normal, sino ha sido una sorpresa que les ha... Bueno, vamos a ver, los volcanes en Canarias, estábamos comentando antes que, bueno, este es el volcán que más se ha monitorizado, que más datos se tienen y demás. Todas los datos que se tienen de otras erupciones que han sido históricas, ¿no? Pues no permiten hacer comparaciones de este tipo. Pero en principio, esto no es usual, no. ¿10 días son suficientes para saber que el volcán ha terminado? ¿Son suficientes, Eustaquio? Bueno, es un tiempo prudencial. Yo no sé si era suficiente, pero un tiempo prudencial. Tenemos el margen de los 5 días de la erupción de San Juan, pues lo hemos duplicado y eso nos da un margen un poquito mayor. Pero como no tenemos la seguridad, como se ha dicho, de que el volcán no vuelva de nuevo a rugir, pues esperemos que la cosa vaya bien y indique que ya prácticamente ha desaparecido. Hay un parámetro en el que nos hemos fijado mucho a raíz de las informaciones que nos han dado ustedes, los científicos, que son las emisiones de dióxido de azufre. La casi ausencia de estas emisiones es un reflejo de que no hay magma pidiendo paso para salir.
Sí, digamos, el dióxido de azufre se libera cuando el magma asciende a profundidades menores. Entonces, el hecho que no hay emisión de dióxido de azufre indica que no hay magma que esté subiendo en el interior del volcán. El poco dióxido de azufre que se está emitiendo ahora se puede explicar simplemente con el hecho que el poco magma que se queda en el volcán se está solidificando y tiene que liberar el gas que tiene en su interior. Pero no hay evidencia que el gas esté ascendiendo en el interior del volcán. Y además hay un otro parámetro que ha medido justo el compañero Pedro que acaban de entrevistar, que es el ratio entre dióxido de carbono y dióxido de azufre, que indica si hay magma en profundidad moviéndose. Y durante la erupción siempre ha llegado hasta 100 y la última medición es de 0,0 algo. Entonces, no hay magma en profundidad que esté moviéndose. Eustaquio, eres geógrafo, es prácticamente inexistente la emisión de lava ahora mismo a través de tubos lábicos, y eso es importante para que deje de haber daños en viviendas y en cultivos, ¿no? Sí, evidentemente, si el volcán deja de emitir lava, pues el peligro de ocupar nuevos territorios y destruir nuevos territorios, pues desde luego ha pasado. Esperemos que el volcán esté muerto y que no vuelva a arrojar lava, porque eso sería un problema muy grave. Ya son bastantes hectáreas las que han sido sepultadas por la lava. Estaban hablando antes de ese proceso, Elia, de desgasificación. Hay que seguir siendo muy precavidos con este proceso. Si se confirma que estamos ante el fin del volcán, ¿qué podemos esperar en los próximos meses en lo que se refiere a la emisión de gases? En la emisión de gases, bueno, está bien monitorizada por la unidad de emergencia militar de emergencias, la UME, y también Involcán creo que toma también medidas. Habrá que tener cuidado con la emisión difusa del monóxido de carbono y del CO2, ¿no? Sobre todo, pues, bueno, porque son gases que son inoloros, ¿no? Entonces puedes intoxicarte y no darte cuenta. Se mueven, son bastante más densos que el aire y bueno, pues tener cuidado, sobre todo los niños pequeños, caminar, ¿no? Si se sienten mareados, pero en principio estos gases están bien monitorizados. Hay que tener cuidado, hay que a lo mejor a una persona no que se mueva... Claro, bueno, eso va a condicionar, mi pregunta es si eso va a condicionar la vuelta a las viviendas que se encuentran dentro de la zona de exclusión. Sí, claro que sí. Digamos, en la actualidad, aunque la erupción haya terminado posiblemente, hay algunos peligros que seguirán por semanas, meses o hasta años, y uno de estos justamente es la emisión de dióxido de carbono, que desgraciadamente es invisible y es un peligro concreto. En los últimos días hay una situación crítica, por ejemplo en la zona de la Bombilla, donde hay emisiones brutales de este dióxido de carbono de forma invisible. Y entonces, hasta cuando la gente va a volver en casa, se tendrán que tomar medidas, por ejemplo, poniendo sensores de dióxido de carbono para dar una alarma por si acaso hay una acumulación de este gas. Va a ser un poco complicado. Claro, es que te puedes intoxicar y puedes no darte cuenta porque no lo hueles, no lo hueles y hay que tener mucho cuidado. Hemos visto algunas aves muertas en estos días en esa zona. En cuanto a la sismicidad, ¿van a seguir los terremotos? Porque lo vemos todo tan quieto, tan parado, que hemos visto, hemos pasado de terremotos de magnitud 4 y 5 a terremotos prácticamente imperceptibles para la población. ¿Van a seguir? Sí, bueno, los terremotos acompañarán Cumbre Vieja por meses, sino años. Es posible que algún terremoto sea suficientemente fuerte para ser sentido y vamos a tranquilizar, aunque haya terremotos sentidos en los próximos meses, no quiere decir que el volcán se esté despertando, es normal. Después de la erupción del Hierro, hasta la sismicidad incrementó muchísimo. Entonces la sismicidad por sí mismo no es un indicador que el volcán se esté despertando. Por eso tranquilidad, habrá otros terremotos, posiblemente sentidos, pero los terremotos solos no indican que el volcán se esté despertando. Eso es un dato importante porque seguramente la gente a lo mejor empieza a notar que se mueve la tierra otra vez y dice, bueno, aquí volvemos a empezar, y no.
No, digamos, si se vuelve a será por otros parámetros que no tengan que ver con otros parámetros, pero los terremotos solos, no. Hay una cuestión que se está preguntando mucha gente. Hay más de 6.000 personas todavía evacuadas de sus casas de Eustaquio. Las coladas permanecen todavía a unos 400 grados de temperatura. La pregunta que supongo que muchos palmeros están haciendo es ¿cuándo se van a enfriar y cuándo va a poder comenzar la reconstrucción de toda esa zona del Valle de Arigane? El enfriamiento de la lava puede tardar meses, pero depende mucho de la situación meteorológica. Por ejemplo, si tuviéramos un invierno, cosa que por ahora no está ocurriendo, muy lluvioso, evidentemente se podría caminar sobre esas lavas antes. Pero todavía falta mucho para que esas lavas tengan una temperatura en su interior que permita el tránsito y sobre todo que esté desgasificado, porque el dióxido de carbono, el problema que tiene que es un gas muy denso, más denso que el aire, y te metes una hondonada, no lo hueles, no lo sientes y cuando te vienes a dar cuenta te has desmayado y corres peligro tu vida. Bueno, tenemos que hacer una primera pausa para la publicidad y a la vuelta nos vamos a centrar en el gran tema del día. La COVID crece a un ritmo sin precedentes en Canarias, pulverizando todos los récords y lo hace a las puertas de la Navidad. Además, podrán enseguida ver un amplio reportaje sobre las incógnitas que este virus sigue suscitando 2 años después, fíjense, de su aparición. No se vayan, que regresamos enseguida. Seguimos en directo en Fuera de Plano para abordar la sexta ola. Tras 2 años de pandemia, los contagios se disparan a cifras nunca vistas en Canarias, al tiempo que entra en escena la nueva variante Omicron, de la que tenemos más dudas que certezas. Sobre esto trata nuestro reportaje de esta noche, al que hemos titulado Las incógnitas del virus. Diciembre de 2019. La aparición de un brote de neumonía de causa desconocida en la provincia de Hubei, en China, pone en alerta al personal sanitario y a las autoridades del país. El patrón parece el mismo: pacientes que presentan fiebre, dificultad para respirar y unas radiografías de tórax con lesiones que afectan a los pulmones. Es a finales del mes de diciembre cuando la oficina de la OMS en el país es informada. Aún no se menciona la palabra epidemia. Hasta que se detecta y realmente se acota lo que está pasando, ya había una transmisión comunitaria, evidentemente. Y eso dificultó muchísimo el control posterior. Cuando al final se quiso hacer el cierre global de fronteras y un confinamiento comunitario más grande, yo creo que ya llegamos tarde ahí. Pero 2 años después de la detección de los primeros casos en el mundo, aún seguimos sin resolver varias de las incógnitas que surgen en torno al SARS-CoV-2. La primera, ¿cuál es realmente el origen del virus? La OMS ha considerado que el primer caso se dio en un hombre de 41 años que ingresó en el hospital a mediados de diciembre. Sin embargo, muchos científicos apuntan a que el virus ya circulaba en noviembre. ¿Quién fue realmente el paciente cero? ¿Es posible trazar el perfil de contagios durante estos días? La última teoría sobre el paciente cero de coronavirus la sostiene Michael Woroby, director de Ecología y Biología Evolutiva de la Universidad de Arizona. Lo publica en una revista a través de la cual hace una cronología de los contagios documentados antes de que se reportase la pandemia a nivel mundial. En esta publicación se apunta a una pescadera de este mercado de Wuhan como primer caso documentado de COVID, el 11 de diciembre de 2019. Sin embargo, investigaciones llevadas a cabo por periodistas chinos a partir de datos gubernamentales sostienen que en el país ya se habían reportado casos de una nueva neumonía desde mediados de noviembre. ¿Tenemos datos fiables que permitan establecer quién fue el paciente cero?
Para la ciencia es importante conocer cuál es el paciente cero, es decir, quién fue la primera persona que se infectó con este virus nuevo, precisamente para tener localizado dónde está el origen del virus y para estar mejor preparados y evitar posibles futuras pandemias. Y lo que se ha visto es que en un porcentaje muy significativo, hasta el 80% de las personas infectadas dan síntomas leves de enfermedad, incluso son asintomáticos. Entonces ninguno de ellos posiblemente va a ir al hospital. Esto es una de las dificultades que hay para poder identificar ese paciente cero. Una de las hipótesis más polémicas tiene su epicentro en este laboratorio de virología de Wuhan, especializado en la investigación de coronavirus. Algunos líderes internacionales sostienen que todo pudo empezar aquí, o bien de forma deliberada o por un accidente. Have you seen anything at this point that gives you a high degree of confidence that the Wuhan Institute of Virology was the origin of this virus? Yes, I have. Yes, I have. 美国一些人全然无视事实和科学，全然不顾自身溯源的诸多疑点。 Os militares sabem que a guerra é química, bacteriológica y radiológica. Pero ¿hay evidencias de que el SARS-CoV-2 fuera diseñado como arma biológica? ¿Pudo haberse producido un accidente en ese laboratorio? La frecuencia de accidentes de bioseguridad en laboratorios que trabajan con virus de nivel 3 o de nivel 4, que son los más patógenos o los que no tienen tratamiento, pues es prácticamente nula. Desde que se han construido este tipo de instalaciones a nivel mundial, se ha registrado un caso de un escape de un virus determinado, y en este caso el virus ni siquiera salió de las instalaciones de bioseguridad. Son instalaciones que están aisladas del resto de las instalaciones del centro de investigación o del centro de estudio en este caso, y de hecho en este tipo de instalaciones los laboratorios suelen tener una presión atmosférica negativa, por lo que todo microorganismo que pudiera entrar no va a poder salir. La hipótesis más plausible habla de un proceso de zoonosis. Jaime Urioste, ¿en qué consiste un proceso de zoonosis? Pues hablamos de la transmisión de enfermedades entre seres humanos y animales. Por ejemplo, aquí tenemos un grupo taxonómico que son los primates, en este caso son tití, y cuanto más cercano sea filogenéticamente al ser humano, mayor es la transmisión de enfermedades. Los primates serían de los más cercanos, con lo que transmiten mayor número de enfermedades, pero también están los murciélagos o las aves, que son una fuente importante de enfermedades infecciosas. ¿Este tipo de procesos zoonóticos son frecuentes? La destrucción de hábitats hace que cada vez estemos llegando a lugares más vírgenes donde antes no estábamos presentes, y eso nos hace entrar en contacto con enfermedades que no es que sean nuevas, sino que simplemente se escondían latentes y ahora se convierten en enfermedades emergentes. Si hablamos del SARS-CoV-2, hablamos otra vez de un coronavirus que produce un síndrome respiratorio, ya sabemos las consecuencias que puede llegar a tener. Existe un 96% de coincidencia entre el ADN del virus encontrado en los murciélagos rinolofos o, por ejemplo, en los pangolines, pero ese 4% de diferencia nos viene a indicar que se trata de una enfermedad que lleva años, a lo mejor hasta décadas incluso, cambiando, modificándose. El concepto de reservorio se entiende por aquel organismo o aquel microorganismo que utiliza un huésped para poder vehicularse de alguna manera a otros comensales. Y en ese sentido, los animales efectivamente tienen un papel fundamental en muchísimas enfermedades. No solo se plantea la zoonosis como origen del virus, sino también como responsable de su mutación. Científicos como Vicente Soriano apuntan a que la variante Omicron, que trae de cabeza a la comunidad internacional, podría haber surgido de un reservorio animal. Vicente Soriano, esta variante es muy diferente al resto. ¿Qué hipótesis podrían explicar su origen? Pues se barajan dos posibilidades. Que haya un reservorio animal al que haya penetrado pues, el coronavirus desde los humanos y que se haya adaptado el virus adquiriendo cambios pues, en ese animal y que luego desde allí haya vuelto a pasar a los humanos. Y la otra posibilidad es que el reservorio no sea animal, sino que sea humano. El virus, cuando uno se infecta, básicamente se replica solo durante 10 días. Pero si hay una situación intermedia en la que el coronavirus se replica durante meses, esto es nuevo. Y esto permite que evolucione el virus, que se adapte al nuevo huésped. ¿Qué opina de la efectividad de las vacunas frente a Omicron? Es lo suficientemente diferente Omicron para escapar de manera parcial a las vacunas. ¿Esto qué quiere decir? Pues que aunque sea verdad que las vacunas que hemos utilizado hasta ahora
se tendrán que actualizar. En el entretanto, hay que recibir la tercera dosis. Las farmacéuticas se preparan para adaptar sus sueros en caso de que fuera necesario ante el avance de Omicron, catalogada por la OMS como variante de preocupación. Desde el Ministerio de Ciencia apuestan por el proyecto más avanzado en España, la vacuna de IPRA. Sería una vacuna posible para refuerzo y probablemente pues, podría ser para refuerzo ya incluyendo estas variantes nuevas. Este suero se encuentra ya en una fase 2 de ensayos en humanos, pero ¿sería efectiva contra las nuevas variantes? Carlos Fábrega, responsable del área de salud humana en IPRA. Se está hablando mucho del diseño de esta vacuna, un diseño innovador compuesto por proteínas recombinantes. ¿Qué significa esto exactamente? Esto significa que extraemos una proteína muy purificada del virus y lo que estamos viendo es que hasta ahora, frente a todas las variantes contra las que hemos testado nuestra vacuna, hemos visto una buena eficacia. ¿Se podrá adaptar esta vacuna a nuevas variantes como la Omicron? Lo que sabemos es que nuestra plataforma tiene un amplio espectro de protección y esperamos pues, que también sea eficaz frente a esta. En caso de que no lo fuese, una de las ventajas de nuestra plataforma es que es fácilmente adaptable y tener una respuesta pues, en unos 4 o 5 meses. ¿Cuándo se prevé que pueda estar esta vacuna en el mercado? Los timings que nosotros manejamos internamente nos sitúan entre finales del primer trimestre e inicios del segundo trimestre del 2022. Por otro lado, el CSIC trabaja en 2 candidatas a vacunas. Están desarrollando una vacuna intranasal que sería teóricamente más resistente frente a cualquier otra variante. Isabel Sola, investigadora del CSIC, ¿por qué esta vacuna sería más eficaz frente a cualquier variante? La administración intranasal sería la forma ideal de administrar una vacuna que va contra un virus respiratorio. ¿Por qué? Porque es la que induce una inmunidad en la mucosa respiratoria, es decir, en la puerta de entrada del virus. Nosotros hemos hecho vacunas para otros coronavirus humanos mortales y cuando se administra intranasalmente en animales da inmunidad que es esterilizante y por lo tanto impediría que infecte y la persona vacunada pues se va a proteger de la enfermedad pero también de infectarse y de contagiar. ¿Y podríamos incluir en ella la variante Omicron o a otras mutaciones que pudieran surgir? En nuestro caso, una de las cosas que lleva nuestro candidato es que hemos incorporado ya cambios relevantes que ya están presentes en otras variantes que circulan y que de alguna forma actualizan la proteína de la espícula. En nuestro país, algo más del 89% de la población diana cuenta ya con la pauta de vacunación completa. Esta semana la Comisión Europea ha comenzado a distribuir la vacuna de Pfizer adaptada a niños de entre 5 y 11 años. Una decisión que divide a los expertos. Los niños se han convertido ahora en el reservorio de este virus y al convertirse en el reservorio son la fuente de contagio para personas mayores. Por tanto, la decisión de vacunar no es una decisión basada en la protección individual de los niños. Está basada fundamentalmente en que si nosotros vacunamos a los niños, protegemos a toda la comunidad. Mientras en Canarias, más del 85% de la población diana mayor de 12 años ya ha completado la pauta de vacunación. Todo ello cuando aún se siguen vacunando de terceras dosis a los mayores de 60 años, además de un segundo pinchazo para los vacunados con Janssen. Ahora mismo se están administrando vacunas de ARN mensajero, que son Pfizer o Moderna. El paciente realmente en su mayoría está viniendo para la dosis de refuerzo, que es la tercera dosis, y ya con las otras 2 visitas que han tenido confían plenamente en que el personal sabe y está capacitado para saber qué tipo de vacuna o de qué marca hay que administrarle. Si miramos los datos por franja de edad, descubrimos que hay un grupo, el de los 20 a los 29 años, en el que el porcentaje baja hasta el 58%. Begoña Reyero, ¿por qué el grupo poblacional de entre 20 y 29 años es el más rezagado dentro de la población canaria en cuanto a vacunación? Es un colectivo
que no está tanto en contacto con la sanidad, es decir, puntualmente acude a los centros de salud o a los hospitales por situaciones o episodios muy agudos, pero no están dentro de la visión normalmente de patologías de riesgo ni de patologías crónicas, es decir, sienten que a ellos no les va a tocar, sienten que son fuertes, sienten que son inmunes a este virus, con lo cual tienen ese concepto de poco riesgo. Que también sean conscientes de que el que no estén vacunados puede hacer que en un momento dado acaben en una UCI, aunque sean jóvenes, aunque sean sanos y aunque no tengan ninguna patología. Begoña, y en estos momentos, ¿cuál es la importancia de estar vacunados? A pesar de tener a esta población o a esta gran cantidad de población vacunada, los que no están vacunados son los que están ocupando esas camas de UCI, están ocupando camas de hospitalización, es decir, están haciendo que la presión asistencial se llene de personas no vacunadas, y a todo esto pues se suma la nueva variante, ya todas conocidas como Omicron. El perfil que estamos teniendo ahora mismo es básicamente de personas con mucha comorbilidad, sobre todo destacar el tema de la obesidad, de la hipertensión y de la diabetes, y sigue habiendo una prevalencia de no vacunados frente a los vacunados. Lo que observamos es que en el perfil de las personas que no han recibido vacunación no tienen comorbilidades, es decir, ingresan personas sanas, lo que claramente nos quiere decir que la vacuna está protegiéndonos. Bajo el trasfondo de la variante Omicron, los casos en Europa no paran de aumentar, superando ya los 78 millones desde que comenzó la pandemia. De hecho, el aumento de contagios ha llevado a Portugal, líder en vacunación de la Unión Europea, a imponer un confinamiento tras las fiestas navideñas. José, estás viviendo en Coimbra, en Portugal. El país ha declarado el estado de calamidad y ha vuelto a establecer de nuevo restricciones como la mascarilla en interiores o el pasaporte COVID para acceder a restaurantes o gimnasios. ¿Cómo está sentando esta vuelta a las limitaciones en el país? Hay un poco de miedo, la gente ya estaba concienciada, pero ahora se han vuelto a asustar. Con la incidencia disparada en nuestro continente, cabe preguntarnos, ¿es Europa un tráiler de lo que nos viene a España o seguiremos siendo un oasis dentro del continente? José Luis Arocha, experto epidemiólogo. ¿Por qué Europa suele ser la antesala de las olas de contagio que luego acaban llegando a España? Probablemente tenga que ver con la movilidad de las personas, de relaciones que se establecen en el entorno de Europa, el espacio Schengen, pues yo que sé, en Alemania, en Austria o en Italia. Si tú haces el cálculo y dices, bueno, pues en Austria están con una tasa de 2.000 por cada 100.000 habitantes. Eso quiere decir que en 14 días prácticamente el 1 o el 2% de la población está contagiada. Si vienen 100 austríacos, uno de ellos va a venir con contagio. ¿Son adecuadas las restricciones que estamos tomando en España de cara a Navidad? Lo más adecuado sería el confinamiento. Pero claro, eso es inviable con la vida social. Por tanto, todas las medidas que adoptemos serán adecuadas en la medida que las cumplamos. A las puertas de Navidad y con los nuevos casos disparados, algunos expertos piden más restricciones y controlar los movimientos de personas para evitar que la incidencia siga aumentando. Canarias es la segunda comunidad española con mayor número de casos importados. Gran parte de nuestros visitantes proceden de Reino Unido y Alemania, unos países que registran unas incidencias acumuladas de récord. De ahí, la vuelta al certificado COVID digital. Recuperar el control en frontera a los nacionales para unirlo así al de los extranjeros, que está funcionando bien, de forma bastante efectiva. En plena temporada alta y con la pandemia en Europa desbordada, nos preguntamos cómo afectan estos datos de incidencia en los países emisores al sector turístico de nuestro archipiélago. Claro, no dependemos solamente de la situación epidemiológica en Canarias, sino dependemos sobre todo de cómo es la situación epidemiológica en los países emisores de turistas. Vemos que mucha gente no se ha vacunado en esos países y por tanto vemos que están obligados a tomar unas restricciones que impiden la recuperación de los viajes y el turismo. Desde luego, en función de los datos de los países emisores de cómo evoluciona la pandemia, tendremos un buen invierno o este decaerá. Es fundamental, somos islas, el control en puertos y aeropuertos a todo tipo de pasajeros, vengan de donde vengan de península o terceros países. Sin duda nos estamos jugando la temporada alta, la temporada de invierno en el turismo en Canarias. Y es que a medida que lenta pero seguro va avanzando la sexta ola, van decreciendo el número de reservas de los turistas centroeuropeos y nórdicos. Si continúan al alza el contagio de los países emisores, al final lo que puede producir es que empecemos a ver medidas de restricciones de la movilidad que afectan a las decisiones de consumo de los turistas y en general de los consumidores.
La otra gran incógnita es, ¿cuándo pasaremos de una fase pandémica a otra endémica? ¿Cuándo diremos adiós definitivamente a las mascarillas? Los expertos no se ponen de acuerdo en una fecha concreta. Otros, como Juan Fuello, advierten, esta no será la última pandemia que vivamos, ni tampoco la más mortífera. Juan Fuello, neurólogo, investigador y escritor. Varios científicos, usted entre ellos, pronosticaban que el coronavirus sería historia este verano y estamos viendo que no ha sido así. ¿Qué ha fallado para que sigamos teniendo estos datos de contagio? Que las vacunas han funcionado, eso ha sido bueno y casi con eso lo controlamos, ¿no? Pero que las vacunas no mantienen la eficacia para prevenir la infección durante mucho tiempo. Y luego en otros sitios, desgraciadamente como en Alemania o en Austria, estamos viendo la epidemia de los no vacunados. ¿Existe riesgo de la aparición de otros virus que salten de los animales a los seres humanos e incluso que puedan ser más letales que este? Yo creo que la pandemia que vendrá, porque vendrá seguro, la siguiente, puede ser mucho más peligrosa que la del coronavirus. Quizás de los virus más peligrosos que hay son uno que se llama Nipah y otro que se llama Hendra. Los dos son, el reservorio son los murciélagos y uno se han transmitido a caballos y el otro se ha transmitido a los cerdos y eso a las personas que cuidan a los cerdos en las granjas. Un murciélago infectado en Wuhan es un peligro para La Gomera. Entonces el virus no se puede detener con las fronteras, se detiene con la distancia social, se detiene con las mascarillas, se detiene con las vacunas. Lejos de los escenarios catastrofistas, la pandemia nos ha enseñado que en un mundo globalizado, el tiempo es clave para frenar la transmisión de un virus. Reportar cualquier incidencia que comprometa la salud pública es prioritario. Es una medida razonable de salud pública el tratar de contener, de evitar que algo nuevo se extienda. Aunque los controles en los aeropuertos tienen sus limitaciones, yo lo compararía como un cesto de mimbre con el que queremos contener un curso de agua. Beatriz González, ¿qué futuro nos espera? ¿Es todavía un futuro incierto? Extremadamente incierto, tanto en cuanto a salud como en cuanto a economía. Surgen nuevas incógnitas cada día. Ahora la incógnita es la variante Omicron. Hay una incógnita importantísima que es sobre la efectividad de las intervenciones humanas. ¿Hasta qué punto los países deben cerrar o abrir restricciones? ¿Y qué lecciones nos ha dejado esta pandemia? Hemos aprendido que el avance del conocimiento puede acelerarse, como ha ocurrido con la pandemia, y que se acelera más con la cooperación que con la confrontación entre científicos. La mala noticia es que la humanidad no ha sido capaz de gestionar la distribución de vacunas en todo el planeta. Y como consecuencia de ello, en parte, nos revierten los problemas de nuevas variantes. Han pasado 2 años desde que se detectaron los primeros casos de COVID-19. Y aunque esta enfermedad sigue arrojando muchas dudas, hay una certeza: las vacunas salvan vidas. Y a día de hoy son nuestra mejor herramienta para frenar una pandemia que sigue lejos de remitir. Muchas preguntas y algunas certezas sobre la pandemia que vamos a intentar aclarar con algunos de los mejores especialistas que tenemos en Canarias. Les presento ya a nuestros invitados de esta noche. Nos acompañan Ramón Pinto, que es director de Enfermería de Atención Primaria en Tenerife. Ramón, buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenido. Está con nosotros también Basilio Valladares, que es científico. Basilio, bienvenido. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Está con nosotros además Luis Ortigosa, asesor de vacunas de la Sociedad Española de Pediatría. Luis. Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Y está con nosotros también Ana Darias, que es subdirectora de Atención Primaria en Tenerife. Ana, bienvenida. Buenas noches. Canarias alcanza hoy su récord de contagios después de 2 años de pandemia y lo hace con 1.482 casos positivos, de los que 1.000 se han producido en Tenerife y 342 en Gran Canaria. Una situación que ha llevado al gobierno de Canarias a imponer el nivel 3 de alerta sanitaria en ambas islas. Estas son algunas de las medidas que van a entrar en vigor desde este sábado. Las reuniones se van a limitar a 6 personas en espacio de uso público y privado. El aforo en establecimientos de hostelería y restauración será del 75% al aire libre y del 40% en interiores, y no podrán permanecer abiertos más allá de las 2 de la madrugada. Los mercadillos al aire libre van a reducir el aforo al 50% y los lugares de culto al 33%.
Bueno, pues con esta situación, con más de un 85% de nuestra población diana, con la pauta completa de vacunación, la primera pregunta a la mesa, Luis Ortigosa, es si esperaban una situación de este tipo. Sí se esperaba, evidentemente. Con el 85% de la población vacunada. Sí, evidentemente hace unos meses era una situación que no era esperable. Es un escenario que nadie pensaba hace unos meses, cuando veíamos las tasas de incidencia tan bajas que llegamos casi por debajo de 50 por cada 100.000. Bueno, se ha bajado la guardia de una forma impresionante y han aparecido nuevas variantes que son muchísimo más transmisibles que las variantes previas. Esos son dos de los factores que han hecho pues que, a pesar de que la vacunación ha avanzado y, como muy bien dice, tenemos prácticamente un 90% de población diana correctamente vacunada, pues resulta que tenemos una onda pandémica y ayer se dio la cifra mayor de casos desde que comenzó la pandemia. Eso es así. Hoy es la más alta, ¿no? Porque ayer tuvimos más de 1.000 casos, ayer tuvimos... 1.400 y pico. Hoy 1.400 y pico, ayer teníamos 1.052, creo que fue la cifra de ayer. ¿Qué está fallando, Basilio Valladares? Yo creo que la relajación de las personas, porque aparte de la vacunación, que está demostrando que está ejerciendo, hombre, no lo que nosotros esperábamos, pero sí está salvando vidas, está funcionando relativamente bien. A eso había que acompañar otra serie de comportamientos que no se han llevado a cabo. Y eso ha llevado consigo que las esperanzas que teníamos en que no apareciera una sexta ola y que parecía que estaba todo controlado, pues no es así. Yo creo que ha sido principalmente la actitud de las personas y la relajación. Y les pregunto, ¿la diferencia entre islas preocupa especialmente la situación en Tenerife, que concentra el 67%, Ana, de los contagios en toda Canarias? La isla ha sumado, lo decíamos antes, 1.000 nuevos positivos en la jornada de hoy. ¿Se debe eso a una mayor expansión de la variante Omicron, ya que la mayoría de esos casos, de los casos de Omicron, se han detectado en la isla de Tenerife? Pues probablemente, obviamente, tenga que ver. Está claro que la Omicron se transmite con muchísima más facilidad y además se están haciendo muchísimas pruebas, no solo PCR, sino también antígenos. Por lo tanto, donde estás buscando en lugar donde ya tenemos una alta incidencia, obviamente cuando buscas encuentras, y es lo que ha pasado, ¿no? Y obviamente ahora mismo aquí siempre partíamos de una incidencia muchísimo mayor que en Gran Canaria, lo que ha hecho que se comporte, evidentemente, aumentando la incidencia. De todas formas, hay que hacer una lectura apropiada. O sea, 1.400 casos de hoy no son igual que 1.400 casos de hace un año. Hace un año 1.400 casos, muchos de ellos fallecían, estaban en UBI y tenían afectación grave. Hoy 1.400 casos, muchos de ellos están vacunados. Y hay que volverlo a explicar porque la gente no entiende cómo, estando bien Son vacunados... menos peligrosos los de hoy. Claro, porque al estar bien vacunados... Claro, pero ahora sí, pero si colapsan a la primera atención primaria. Es decir, es que nos estamos olvidando que está desplazando por completo la atención sanitaria al resto de pacientes. Es que no debemos de olvidar que en primaria tenemos una limitación enorme estructural y personal que nos hace redirigir los recursos ahora mismo solo centrados en el COVID, tanto en vacunación, porque obviamente hay que seguir vacunando con los niños ahora y con las edades que cada vez nos vamos retirando hacia menos edad, y con el resto de patologías. O sea, ¿qué pasa con los diabéticos? ¿Qué pasa con las pacientes en casa? Toda esa gente no tiene accesibilidad ahora mismo porque está todo copado ahora mismo por el seguimiento COVID. Entre los datos que estamos teniendo, nos damos cuenta que han subido los ingresos en la UCI. Hoy se cuentan 58 personas ingresadas en la UCI, que son 6 más que ayer, mientras que en planta hay 263. ¿Estas cifras suponen ya un riesgo alto? Todavía no, porque no está desplazando al resto de patologías. Por ahora, esta variante, ahora mismo, y el escenario, como decía Luis, con una población, con una vacunación como la que tenemos, por encima del 85, la diferencia con hace un año o hace 2 años es que tenemos una cobertura, un blindaje en aquellos mayores o en aquella gente con inmunodeficiencia, porque ya llevan hasta su 3ª dosis. Entonces no está llegando todavía ahí. Es posible que llegue hasta las UCI. Ahora mismo donde está pegando es en atención primaria, porque es donde tienes que hacer el rastreo, donde tienes que tomar las muestras, donde tienes que hacer el seguimiento y donde ya se ha demostrado, y lo venimos diciendo en estos 2 años, la base del sistema, que es salud pública y atención primaria, nunca se había reforzado. Era la parte más débil. Pero está claro que a mayor volumen de infectados, aunque el porcentaje de enfermedad grave sea menor,
llegará por número a tener los mismos números que tuvimos la otra vez, que parece que no aprendemos. Entonces nos hemos relajado, ahora que tienen las imágenes de fondo de la Navidad, el salvemos la Navidad y el estar pensando en Navidad cuando todavía no se había dicho esto se ha acabado. Y tenemos todavía pues eso, una población en niños que gracias a Dios no da sintomatología espectacular, pero sí son un mecanismo de transmisión. Los padres de esos niños son precisamente las dos franjas de edad que menos se han vacunado, de 20 a 30 y de 30 a 40, y por lo tanto vemos que contagian a los padres y los padres aparecen con positivo. No aparecen con gravedad ahora mismo en los centros de salud, pero sí obligan a hacer las muestras, a hacer un seguimiento y dan muchos contactos, porque con la vida social que tenemos no son los 4 contactos del principio, son 20 o 30 o 40. Hay otro dato que ha llamado mucho la atención hoy, y es que de los 1.482 positivos registrados este jueves, Basilio Valladares, solo 37 corresponden a personas mayores de 70 años. Eso es algo que llama la atención. ¿Por qué hay tan pocos contagios en esa franja de edad? Porque, bueno, pues porque la tercera dosis funciona o porque en esa franja de edad se han limitado las actividades sociales. Yo creo que por las dos cosas. La tercera dosis funciona y la primera y la segunda, sobre todo con la segunda ya puesta, ha funcionado relativamente bien. Yo creo que el problema, y eso lo estamos viendo con los trabajos que estamos haciendo, es que la protección con anticuerpos neutralizantes, que es lo que generan estas vacunas, decae con más rapidez que la que pensamos que iba a caer. Quedan las células memoria, todas estas cosas, pero decae. Y en los mayores quizás nos estemos portando mejor que la gente joven, pero... No, yo creo que son las dos cosas, pero yo creo que vamos a aprovechar, por lo menos antes que acabe el programa, para dar un mensaje a la población que está viendo este programa, porque es importante que estamos bien vacunados con un 90%. Ayer empezó la vacunación de niños y va a funcionar muy bien. Dentro de 2 meses, prácticamente toda la franja de niños entre 5 y 11 años, con total seguridad, van a estar muy bien vacunados. Pero si dejamos en manos de la vacunación exclusivamente el control de la pandemia por parte de lo que piensa la población, estamos en un gran error y se está demostrando. Por tanto, tenemos que seguir manteniendo estas medidas físicas de mascarilla, de distancia, etcétera, etcétera. Porque es que eso es lo que está haciendo que aparezcan olas y olas. Si la gente ve lo que ha pasado, como ya se ha dicho aquí, en grandes fiestas... la mayoría de los infectados, Luis, son entre jóvenes de 20 y 29 años. ¿No? Son gente una franja que ha sumado, fíjense, 491 positivos en las últimas 24 horas y que son también, además, los menos vacunados. La actividad social y cómo se realiza esa actividad social. Entonces hay que tener en presente eso. Ahora mismo van a haber fiestas navideñas, pues ya se ha dicho, por favor, vamos a dejar la cena de Navidad, vamos a dejarla, vamos a tener muchísimo cuidado y el que haya visto el día 6, 7 y 8 las calles de Santa Cruz y las calles de La Laguna, que es donde mayor incidencia de enfermedad ha habido, pues sabrá por qué. Pues ¿por qué? Pues porque la gente está masivamente saliendo como si no pasase nada, como si ya estamos todos muy bien vacunados, ya estamos controlados. Pero Luis, ¿cómo se le dice a las familias ahora que este año tampoco se vuelvan a juntar en Navidad cuando ya vienen de un año en el que no se han podido unir en Navidad? No estamos diciendo a la familia, estamos diciendo a las cenas navideñas y las familias cuando se reúnan, cuando son familias que uno vive en una punta de la isla o que alguien viene de la península o vienen del extranjero, hay que tener cuidado, porque es que esto es así, si no vamos a mantener una transmisión como se está generando y vamos a hacer que la pandemia, en lugar de terminar en 1 año, acabe en 2 o en 3 años. Hay que cuidar sobre todo a los mayores. Ojo, que ahora vienen, y ya lo hemos vivido, lo vivimos las anteriores Navidades, lo vivimos los carnavales primeros y los anteriores, que vienen nuestros hijos que están estudiando fuera, en sitios que todavía tienen mucha más incidencia que la que tenemos, y que de repente se reúnen con los abuelitos en casa, esos abuelitos que se han estado igual cuidando, que usan la mascarilla en cualquier ambiente, y que no olvidemos que en sitios cerrados, porque seguimos hablando de mascarilla, de distancia y lavado de manos, y nos centramos ahí, pero la ventilación de interiores, la medición del CO2 en interiores es súper importante. Después de un tiempo en un ambiente cerrado, dependiendo del número de personas, ahí es donde aparece el mayor riesgo, y lo estamos viendo, por ejemplo, en contactos, en trabajo, en los office, cuando te quitas la mascarilla y hay esas conversaciones, o en sitios muy pequeños. Antes comentabas aquí una serie de normas que varían entre el nivel 1, el 2 y el 3, sí, que no dejan de ser, y lo hemos repetido también en este programa anteriormente, hace meses, que son un intento de poner unos límites a un virus que no entiende de esos límites. El virus no entiende entre 8 por mesa o 6.
Si bajamos a 6, ay, qué fastidio, soy el virus, ya no puedo contagiar. El virus no entiende de eso y dependerá del espacio de la gente. Les pregunto, esta semana, lo decía Luis Ortigos hace un instante, ha empezado la vacunación de los menores de 5 a 11 años. ¿Los niños pueden ser un reservorio del virus? ¿Vacunarlos a ellos nos beneficia a todos? Hombre, no es, yo no diría que van a ser un reservorio. Yo lo primero que diría, y también quiero aprovechar el momento para que los padres de estos hijos que se tienen que vacunar sepan que estas vacunas son seguras, son eficaces, tienen una eficacia de un 90%, pero son bastante eficaces. Y sobre todo son muy seguras, porque hay un porcentaje de un 30% de padres que tienen muchas dudas con vacunar a sus hijos. Y estos mismos padres, hasta hace poco, vacunaban sin ningún tipo de duda a sus hijos frente a todo lo que llamamos vacunas tradicionales. Con lo cual, estas vacunas son seguras, ya tenemos la seguridad en los ensayos clínicos, pero lo más importante es que ya tenemos datos de eficacia y de seguridad en tiempo real. Ya tenemos más de 6 millones de dosis administradas en países como Estados Unidos, Canadá, Israel, y no se han reportado casos graves de efectos secundarios, con lo cual los padres que tengan dudas con la seguridad de la vacuna, que no la tengan y que lleven a vacunar a sus hijos, porque vacunando a sus hijos, y acabo Miguel Ángel, están protegiendo a estos niños de que se enfermen y protegiendo al resto, porque ya lo hemos dicho, pueden estos niños, no es que sean reservorios, es que transmiten el virus. Claro, te iba a preguntar justamente sobre eso que estabas hablando, de con tanta prueba, con tanta vacuna que se le ha puesto ya a los niños, ¿los efectos secundarios en los niños son parecidos o similares a los que hemos tenido los adultos o los que hemos podido tener algunos adultos? Con la vacuna de COVID incluso menos. Se han visto que son seguras, son mucho más seguras, curiosamente, que en la vacuna de adultos. Hay que tener en cuenta que las vacunas que se han diseñado para los niños es un tercio de la vacuna del adulto. Son de 30 microgramos a 10 microgramos. Además, es muy interesante, y esto se ha hecho aquí en España, el tiempo entre primera dosis y segunda dosis va a ser de 8 semanas, con dos motivos fundamentales. Por un lado, para tener a la mayor parte de población infantil vacunada lo antes posible con una primera dosis. Y si sabemos que entre primera dosis y segunda dosis hay 8 semanas, las defensas, la inmunidad es muchísimo mejor. Ese es el motivo. Basilio Valladares, la gente que ha tenido la pauta completa, que ya se ha puesto la pauta completa y ha tenido el virus, ¿debería ponerse la dosis de refuerzo o no? Sí, mire, hay una cosa que está pero comprobada. Las vacunas dan un determinado porcentaje, se está dando un porcentaje de protección. Muchos de ellos se aproximan al 100%, pero no todos responden igual. El sistema inmune de cada persona es diferente. Hay personas que no responden a pesar de tener las 2 dosis. El haber tenido COVID, dejando pasar un poco de tiempo, que en principio dijeron 6 meses, luego fue un poco menos, y el vacunarse funciona francamente bien. A esas personas a las que se les ha hecho luego el estudio de anticuerpos neutralizantes, todos están en el 100%. Y ninguno se ha visto afectado por cosas extrañas, por efectos secundarios distintos a los normales. Se me quedó doliendo el brazo, me dio un poquito de fiebre, me dolió la cabeza, es decir, las cosas normales que ocurren con las vacunas. En mi opinión, y yo lo he hecho, es decir, no es que yo me he puesto las 3 dosis y las personas que han estado conmigo próximas y se le han tenido COVID y se han vacunado, yo les he aconsejado ponerse en la 3ª dosis. No ha pasado absolutamente nada. Hay mucha gente que nos está viendo ahora que quiere celebrar la Navidad, lo que estábamos hablando, y dice, vale, yo quiero ser una persona responsable. ¿Cuánta gente debería estar en una casa? ¿De cuántas personas estaríamos hablando? Es que no es el número de personas, es que bastan 2 personas para contagiarse. Si eres conviviente, si no eres conviviente. Si eres conviviente, pero es que da igual. O sea, lo mejor sería reducir al mínimo posible las reuniones. Evidentemente, si estamos vacunados, muchísimo mejor. Si estamos en un lugar abierto, mejor. Ventilado, mejor. Y manteniendo las distancias, lo justo y el tiempo justo para... Al final es sencillo, es las 3M, es distancia, mascarilla y higiene de manos, ¿no? Yo creo que eso es lo fundamental. Porque 2, 3... 2 personas bastan para contagiarse y de ahí no se puede poner un número, como dice Ana. El virus no responde. Claro, sobre todo es que hay que apelar nuevamente a la responsabilidad de las personas. Yo sé que son 20 meses de cansancio, han sido, y además con olas importantes y con mucho cansancio, pero es que ahora resulta que si no volvemos a mantener otra vez las medidas y seguimos vacunándonos, esto no va a cesar, con lo cual, por favor, los mayores de 20 a 50 años que tienen dudas con la vacunación,
que se dejen de dudas y que vayan a vacunarse. Y los padres, y perdonen que hable de padres, pero yo creo que esta noche hay que decir a los padres que pueden llevar a sus hijos, que lleven a sus hijos, que llamen al 012 para coger una cita, que es lo ideal, vacunarse con cita previa. Y también hay algunos puntos donde se va a vacunar sin cita, pero se está haciendo ya la logística de vacunación, está perfectamente diseñada y en 2 días se ha visto que el sistema de vacunación infantil está totalmente engranado. Lo que estamos viviendo ahora puede ser consecuencia del Black Friday, como se ha dicho, y de las semanas atrás. ¿Qué escenario esperan? Si esto es así, ¿qué escenario esperan ustedes después de Navidad? Pues uno similar a este, rebotando, es decir... ¿Más contagios incluso de los que tenemos ahora? Sí, es que todo viene por números y lo hemos dicho. Normalmente empieza con las llamadas a la línea 900 y eso ya te marca que hay gente, un run de cosas que está pasando en la sociedad y que empieza ese malestar. A partir de ahí empiezan con malestar y acudir a los centros sanitarios, normalmente atención primaria o urgencia. Ahí se le hace antígeno, ese número de antígenos empieza a elevarse. A partir de ahí, 2-3 días, empiezan ya PCR y a partir de ahí ya es un camino que termina en las UBI y en los hospitales. Ahora, ¿qué ha pasado? En Tenerife estábamos durante las últimas 3 semanas por debajo de Gran Canaria, nos estaba superando continuamente Gran Canaria. Y nuestros casos estaban repartidos, porque la idiosincrasia de Tenerife es distinta de Gran Canaria, ahí es más en la capital y aquí iba por la zona sur. En los últimos 2 días los casos son abismales en Santa Cruz y La Laguna. ¿Dónde ha habido últimamente grandes eventos? El Plenilunio en Santa Cruz y la Noche en Blanco en La Laguna. La Noche en Blanco y las discotecas famosas de... Y la discoteca y tal. Entonces, al final no es una cuestión de que tú digas... Pero en el resto de islas también se sale, Ramón. Sí, pero que ahora mismo fueron durante días y donde ha estado el foco. Igual que hubo un concierto, no, las imágenes están ahí, nadie llevaba mascarilla. Había una entrevista a una chica hoy que decía no había nadie con mascarilla, yo incluida, que son estudiantes y que están todos ahora en la universidad. Pero, Ramón, a ver, en Gran Canaria estuvo el WOMAD y la Winter Pride en Maspalomas. Por eso te digo, siempre lo hemos dicho, que vamos por fases. Si te acuerdas, salimos del confinamiento y en la desescalada primera hubo unos eventos en Gran Canaria que no coincidieron en tiempo aquí y Gran Canaria subió mucho aquel verano. Luego bajó y subió Tenerife. Y la última vez que estuvimos aquí, antes del verano, en la quinta ola, nuestra quinta ola en Tenerife era mayor que la de Gran Canaria y se estaba dando sobre todo en el sur, por la población que había. Y entonces son momentos. Ahora nos ha tocado aquí, posiblemente Gran Canaria, que a ver, que 300 y pico casos en Gran Canaria, es tela si no hubiera los 1000 en Tenerife. Bueno, en este punto vamos a hacer otra pequeña parada para la publicidad. Y a la vuelta vamos a seguir abordando la pandemia que está causando una incidencia nunca vista antes en Canarias. Preocupa sobre todo la aparición de la variante Omicron, de la que ya se han detectado 78 positivos en este archipiélago. No se vayan, que regresamos de inmediato. 11:33 de la noche, seguimos en directo en Fuera de Plano hablando sobre esta pandemia. Después de 2 años de la aparición de los primeros casos, fíjense, en estos momentos la situación empeora. La Organización Mundial de la Salud alerta de que nos enfrentamos a un tsunami de infecciones, tanto de la variante Delta como de la variante Omicron. Basilio Valladares, ¿esto es así? ¿Esto va a ser así? Está siendo así, esas son las cifras que hay. Lo que es de desear es que, bueno, tal como están investigando, que vaya perdiendo virulencia. Parece que es así, si fuera así sería francamente bueno. Pero bueno, hay que esperar. Lo que está claro es que los casos están aumentando en todo el mundo, que los no vacunados, en los países no vacunados en Europa, como ha sido Alemania, Austria, Francia, han generado un problema mayor porque faltan defensas en la población. Los que se han vacunado más han tenido una cierta resistencia y desear que esos estudios que están diciendo que pierde virulencia y que por lo tanto va a ser menos agresivo y demás, pues que acierten. Que vayan en la línea correcta. El Centro de Prevención y Control de Enfermedades de la Unión Europea también ha advertido de que es necesario tomar medidas drásticas. Les pregunto a los 4, ¿son suficientes las que están en marcha? ¿Creen que habría que tomar otras? Hay que
flexibilizar y adaptarte. Yo creo que las medidas, tal y como comentábamos antes, el certificado, por ejemplo, es una medida para modular, pero no es la que te blinda totalmente, porque una persona vacunada que puede ser positivo, ese certificado de haber estado vacunado hace 6 meses, no te blinda estos 6 meses de que no puedas contagiar o contagiarte. El que yo me haya hecho una PCR hace 72 horas no me blinda de que no haya tenido un contacto ahora con alguien y pueda contagiar. Estás hablando del certificado y hoy el gobierno ha dicho que se va a dirigir a los tribunales para exigir que sea obligatorio el presentar ese certificado COVID en el interior de los establecimientos. Es que afortunadamente yo creo que precisamente hay muchísima gente que están estos días en las colas y llevan 2 semanas en las colas para vacunarse y se están vacunando en contra de lo que ellos piensan, pero a favor de conseguir un certificado, porque están oyendo que van a exigirles un certificado para muchas cosas, para ir al fútbol, incluso para ir en guagua y para ir a servicio público. Con lo cual, el exigir un certificado, por un lado, está haciendo que un grupo de gente que no pensaban vacunarse se estén vacunando, pero al mismo tiempo, efectivamente, hay que hacer restricciones en ese sentido, y el certificado, con todo lo que quiera, es una herramienta más de control ¿Eres partidaria, Ana, de que sea obligatorio, como ha pedido? Por supuesto que sí, pero sin perder la otra parte, que es seguir protegiéndonos, es decir, que el que sea obligatorio no genere también esa falsa seguridad de que como ya tengo el certificado ya no pasa nada, es decir, certificado obligatorio para garantizar una medida más junto con la mascarilla y la distancia y el cuidarnos, ¿no? Que drásticos nos vamos a poder ser, porque ya lo hemos visto en otras ocasiones, que la justicia que no ampara determinadas medidas y por lo tanto muy drásticos no podemos hacer. Podremos ser todo lo drástico que nos permita y pedir a la población toda la responsabilidad que es capaz de dar. Yo creo que en esa combinación está el éxito. Es importante. No hay más, es el binomio. Lo que podemos hacer con lo que tú estás dispuesto a hacer. Es que eso se está diciendo desde el primer día, hay que pedir responsabilidad, y la gente que escuche esta frase, que es que no es una frase hueca, o sea que tenemos que avanzar, y siempre lo hemos dicho aquí además en este programa muchas veces, paralelamente aumentando la vacunación a todos los grupos que no están vacunados, ahora mismo al grupo de niños, pero al mismo tiempo manteniendo todas las medidas, y el gobierno al mismo tiempo imponiendo las restricciones que haya que imponer para que estas medidas se cumplan. Y por España... Y acabo. España en este momento está demostrando que esto funciona. Y por parte nuestra, esas medidas tenemos que adaptarnos también. Es decir, cuando empezó la pandemia iba la gente a comprar al supermercado con guantes. Se ha demostrado por evidencia que no tienes esa necesidad del contacto. Entonces, a día de hoy, en los interiores, volvemos a lo mismo, la ventilación. Y eso hay medidores de CO2, que eso se cuelga en una nube, que tienes los datos en cualquier momento, y es lo que te dice que puedes estar o no en ese interior. Porque podemos tener todos el certificado y estar una sobremesa de 4 horas y nos vamos a contagiar, por mucho certificado que llevemos. Sanidad ha confirmado ya, lo decíamos antes, Basilio Valladares, 78 casos de Omicron en Canarias. ¿Esta variante podría convertirse en la mayoritaria en nuestro archipiélago? Le contesto igual que hace unos meses con la de Delta. Esto se ha visto que es más rápida contagiando y por lo tanto desplazará a la que actualmente tenemos, y la desplazará por lo que se ve en menos tiempo que la que tardó Delta, que tardó 3 meses en quitar a la anterior. Yo creo que eso va a ser así y los números los van a ir dando. Es decir, si ya está entre nosotros en mes y medio o 2 meses con las cifras que hay en otros lados, será la que sea preponderante. Vamos a desear que sea menos virulenta. Pero, iba a preguntar, ¿es inquietante que Omicron se multiplique en los bronquios 70 veces más que Delta en solo 24 horas? Depende del daño que haga. Depende del daño que haga. Pero lo que sí está claro es que también la vacuna funciona frente con anticuerpos neutralizantes que se han generado frente a esta variante. Hay estudios preliminares que dicen ya que Omicron es bastante más contagiosa, pero menos grave. Claro. Que se puede multiplicar en bronquio todo lo que quieras, pero si eso no se traduce en una gravedad clínica, en una neumonía bilateral que se complica y que hace que el enfermo acabe en UCI, que acabe ventilándose y que acabe muriéndose, perfecto, ahí está el que sea menos grave y ahí está la vacuna frenando
esa gravedad. Por lo tanto, es la combinación de una variable, de una variante menos grave con una vacuna sirviendo también de escudo. Al final esto parece lo normal, ¿no? Que los virus vayan mutando y que cada vez sean más débiles. Eso es el mecanismo normal. Eso suele ocurrir. Y así sobrevivir como acaban las pandemias. Y así como acaban las pandemias. Como acaban, porque si el virus huésped, se queda dentro de la población, pero de manera leve, que es lo que ocurre con todos los virus respiratorios del invierno y con la gripe. Es lo que ocurre. Se convierte en endémica. Hay el director médico de la farmacéutica Moderna ha dicho que si las variantes Omicron y Delta infectan una célula al mismo tiempo, es posible que intercambien su ADN y que creen una supervariante más peligrosa. ¿Eso es posible? Basilio Valladares, ¿y qué consecuencias tendría eso? Ese tipo de cosas ya han ocurrido con otros virus. Esa combinación dentro de otros virus, otras bacterias e incluso protozoos, como pasa con la malaria y como pasa con la leishmania. Es decir, eso genéticamente es posible y ocurre en la naturaleza de forma natural. Ahora, la frase de más virulenta o menos virulenta. Es decir, depende de la combinación que se coja. Porque yo afirmar que por una combinación de este tipo necesariamente va a ser más virulenta, bueno, puede ser necesariamente más virulenta o necesariamente menos virulenta, eso ya veremos qué es lo que ocurre, pero que puede ocurrir es real, porque está ocurriendo. No, es que de hecho la gente dice que el virus está mutando diariamente miles de veces, y esas mutaciones en definitiva son cambios que hace ese virus para seguir avanzando, pero muchas veces esa mutación de ese virus le sale mal al propio virus y con lo cual beneficia al humano. En conclusión, yo creo que estoy de acuerdo contigo, o sea, no sé en base a qué argumento dice eso, porque efectivamente la recombinación de virus y de otros es frecuente y bueno, hay que verlo, esto habrá que verlo dentro de un tiempo. Ramón, me gustaría preguntarte, la Omicron parece que no es tan virulenta como las variantes anteriores, pero algunos expertos aseguran que acabará afectando de igual manera al colapso del sistema sanitario. Más por matemáticas que por la característica del virus. O sea, comentábamos si con la variante anterior, la Delta, un 10%, porque no sé cuál es justo, de los pacientes acaban en una UCI, si ahora en este caso es menos virulenta y acaba un 1%, si llega mucha más gente, ese 1% en niveles totales será el mismo número total, ¿vale? Pero en teoría, por lo que comentan, no debería, y sobre todo cuando tienes una población vacunada. Y aquí lo que hay que hacer hincapié con el tema de las posibles modificaciones del virus es que ahora mismo hay una parte del mundo donde unos pocos reciben la tercera dosis y hay una gran parte del mundo donde no han recibido la primera. Y ahí es verdad que tenemos un caldo de cultivo y siempre Amos en esta mesa lo ha repetido hasta la saciedad de que debemos también mirar hacia ahí. Porque si no, esta situación la vamos a estar repitiendo continuamente con nuevas variantes que se generan en aquellos lugares donde todavía la vacuna no ha llegado, cuando aquí ya estaban hablando de una cuarta dosis probando en Israel y demás. Me parece que es un poco, digamos, una pornografía de la sanidad cuando estamos hablando de estos niveles y solamente mirándonos en el ombligo cuando está pasando lo que está pasando y esta cepa viene de donde viene. Nos vamos a ir unos instantes a publicidad, pero seguiremos con el coronavirus porque ¿qué ocurre cuando el contagio ha provocado la enfermedad y meses después el paciente no termina de recuperarse? A esta afección se le llama COVID persistente y lo vamos a ver justo a la vuelta de publicidad. Seguimos en directo y como les comentábamos antes, en muchos casos la COVID-19 no acaba cuando se supera la infección, incluso para pacientes que la han pasado de manera leve y sin requerir hospitalización. Estos pacientes continúan con diversos problemas físicos y también de carácter neurológico. Lo vemos en el siguiente reportaje.
Uno de los aspectos que aún continúa en investigación sobre los efectos de la COVID-19 es lo que se ha llegado a denominar como COVID persistente. Se estima que 1 de cada 10 personas contagiadas en Canarias aún permanece con síntomas que pueden prolongarse semanas o incluso meses tras la infección. Malestar general, cansancio, problemas respiratorios como tos o dificultad para respirar, neurológicos como la niebla mental, incapacidad para concentrarse u otras complicaciones de carácter cardiovascular, digestivo o dermatológica. Los síntomas pueden ser fluctuantes o continuos en el tiempo y pueden empeorar con la actividad física. En algunos casos los síntomas también producen una importante limitación de la capacidad funcional, provocando una repercusión negativa en la calidad de vida de los pacientes y su repercusión en el ámbito social y laboral. No fue hasta el pasado mes de octubre cuando la Organización Mundial de la Salud definió por primera vez la COVID persistente. Un paso hacia adelante para investigar, diagnosticar y tratar a los pacientes que sufren esta patología. Ferran Barber, epidemiólogo, todo está envuelto en un halo de incertidumbre respecto al COVID persistente. Tenemos muchas más preguntas que respuestas, por tanto hemos de ser prudentes, hemos de ir poco a poco para, sobre todo, entender la patogenia, es decir, las bases a nivel biológico que hacen que una persona presente síntomas después de meses de padecer la enfermedad y otra, sin embargo, que esté asintomática. ¿Qué pasos se están dando en investigación? Intentar evaluar el impacto que va a suponer sobre el Sistema Nacional de Salud, si podemos asumirlo, qué hace falta para que se pueda asumir, qué costes va a tener y, en tercer lugar, y también muy importante, el por qué. ¿Por qué afecta a unos sí, por qué a otros no? Inmaculada, usted padece COVID persistente. ¿Cómo recuerda el momento del contagio y, sobre todo, cómo le ha cambiado la vida desde entonces? Bueno, me contagié a raíz de un viaje. A los 2 o 3 días empecé con mucho cansancio, con fiebre, con tos, con pérdida del olfato, del gusto. Y estuve en casa siguiendo las indicaciones en aquel momento unos 8 o 10 días. Y luego ya me sentí que iba bastante peor y ya me fui a urgencias y de ahí me derivaron al hospital. No soy capaz ni de caminar media hora porque tengo muchísimo cansancio, me duele mucho las piernas, las caderas. Bueno, algo tan sencillo como leer o ver una película me cuesta muchísimo, me canso, no soy capaz de leer sino 1 o 2 páginas. Los síntomas permanecieron desde que salía del hospital. Estaba en casa, aislada, en mi habitación durante 1 mes y medio hasta que las PCR dieron negativas y a partir de ahí pues yo veía que no cambiaba nada. Es como si de repente te pusieran un traje encima que pesa 20 o 30 años más. Usted ha iniciado rehabilitación después de casi 20 meses. El neumólogo hasta el año no me recomendó que hiciera la rehabilitación cardiorrespiratoria. Todavía nos queda mucho camino por andar porque son muchas peticiones que no están siendo atendidas y son las necesidades de las personas que nos sentimos incomprendidas, desatendidas y abandonadas. Isabel Montes, jefa de servicio de la unidad de rehabilitación de este hospital de Gran Canaria, Dr. Negrín. La rehabilitación se ha convertido en una de las soluciones intermedias para todos esos pacientes de COVID persistente porque a día de hoy no hay ningún tipo de fármaco. ¿En qué consiste el trabajo que se realiza aquí? Sí, el servicio de rehabilitación atiende a los pacientes tras un cuadro de COVID, tras un COVID persistente, desde el punto de vista global. ¿Qué tipo de terapias se realizan aquí para esos pacientes de COVID persistente? Pues se realizan las técnicas de rehabilitación respiratoria, lo que es el reentrenamiento de la musculatura respiratoria, el reentrenamiento al esfuerzo en bicicleta. Si tienen un problema neurológico, pues lo que es la recuperación funcional de la extremidad. O sea, cualquier complicación dentro de ese cuadro del síndrome long COVID o COVID persistente se recuperarán con esta rehabilitación. Hay que atender a que nosotros tenemos unos 201 síntomas y son muy variables en el COVID persistente y una media de 36 síntomas por paciente. Entonces, claro, hay que estudiar cada caso, ver qué especialistas y lo que pedimos que haya esa coordinación entre primaria y la atención hospitalaria o la especializada para que no nos tengan dando tumbos. Hasta el momento hay pocas unidades de COVID persistente en nuestro país. La del Hospital Germán Trias y Pujol de Barcelona es una de ellas.
Lourdes Mateu, doctora de la unidad de COVID persistente del Hospital Germán Trias y Pujol de Barcelona. ¿Cómo se llegó a formarla? Vimos que la atención tenía que ser multidisciplinar y añadimos, ¿no?, a las consultas del Servicio de Enfermedades Infecciosas otros especialistas, rehabilitadores, dietistas, psicólogos. ¿Se podrá conseguir a corto plazo una solución o un fármaco que pueda arrojarnos más luz? Esta es nuestra intención. Estamos diseñando 2 ensayos clínicos y la mayoría de afectados están en plena etapa laboral y necesitan bajas laborales o reducciones de jornadas. Si miramos, si hacemos un estudio de coste-beneficio, seguro que la creación de unidades de COVID persistente y la inversión en la investigación es rentable. Nadie se escapa de poder desarrollar COVID persistente tras un contagio. Por eso los expertos coinciden en la necesidad de extremar las precauciones de toda la población, también entre vacunados, porque la incidencia de casos a nivel mundial vuelve a dispararse tras la aparición de nuevas variantes. Bueno, pues los pacientes de COVID persistente, de los que se estima que puede haber en España, rondan hasta las 700.000 personas y permanecen con síntomas incluso meses después de haber contraído la enfermedad. Estamos en la recta final del programa, pero Ana Daria, sí quiero preguntarte, todavía hay un gran desconocimiento científico sobre qué ocurre con estos pacientes. Sí, es un reto de la sanidad ahora mismo. Queda mucho por conocer, porque no hay ningún tratamiento específico. Lo que sí sabemos es que es necesario una valoración y un seguimiento integral por unidades específicas para el long COVID, para abordar todo, porque afecta a cualquier parte del organismo. Se está investigando, se está conociendo cada día más y se acaba de definir por la OMS y se le ha dado una definición, por lo tanto eso es un paso muy importante, pero es un reto importante al que nos vamos a enfrentar. No solo tiene COVID persistente quien pasa por la UCI. No. De hecho, se ve mucho más COVID en aquellos casos más leves y, curiosamente, en mujeres en torno a los 40-50 años, que además se suma muchas de ellas que son cuidadoras de otras personas, con lo cual agrava la situación, ¿no? Y bueno, yo creo que eso es un dato para tenerlo en cuenta a la hora de abordarlo. Sí, como comentaban en el vídeo, tenemos ahora mismo más preguntas que respuestas y lo que se está haciendo desde todos los niveles, desde hospitalarios, de atención primaria, es intentar crear esos equipos multidisciplinares para llegar y dar una asistencia global a estos pacientes, aunque sea de forma sintomática, hasta que vayamos teniendo más respuestas. Sí, bueno, yo no quiero hablar de esto, sí quiero aprovechar este final del programa para hablar de la vacunación de los niños. Estamos en la semana de la vacunación de los niños. 20 sociedades científicas y colegios profesionales de Canarias han firmado un documento de posicionamiento a favor de la vacunación de los niños. Los padres, las familias que nos estén oyendo, que vacunen a sus hijos, que llamen al 012, que las vacunas son seguras, que las vacunas son eficaces. Si vacunamos a los niños, los protegemos a ellos y nos estamos protegiendo a nosotros, haciendo que el virus se transmita menos. Retomando, importantísima la vacunación de los más pequeños, retomando lo del COVID persistente, ¿hay algunos síntomas claros? No, porque puede ¿Para afectar, detectarlo? No, porque puede afectar al sistema respiratorio, al cardíaco, al cognitivo, al psicológico, es decir, es una amalgama muchas veces de sintomatología que no corresponden a ninguna otra patología, que es la definición del long COVID, y que puede abarcar cualquier síntoma, y es verdad que bueno, sobre todo son síntomas respiratorios, es esa astenia mantenida sobre todo, mucho abortagamiento, pesadez mental que lo cuentan mucho, y disnea, ¿no? Y ese cansancio que, como decía la señora del reportaje, es muy claro, ¿no? Señora de mediana edad con incapacidad para estar caminando y haciendo la vida que ella hacía, ¿no? Yo ya no soy la persona que era antes, mi vida ha cambiado, esa es la frase, ¿no? Ya soy incapaz. ¿El alcance de de los problemas neurológicos se puede...? No se puede definir, es que no hay ninguna prueba específica, no hay ningún método diagnóstico que te diga la afectación de esta manera, es lo que se está investigando. Hay alguna teoría que dice por el depósito del virus en todos esos tejidos respiratorios, en la mucosa olfatoria, en todas esas zonas donde el virus pues se queda, digamos, acantonado, y parece que viene por ahí, pero estamos en esas fases de estudio. Ana Daria, subdirectora de Atención Primaria de Tenerife, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. A ustedes. Basilio Valladares, un placer, lo hemos hecho, no acostarse un poco tarde hoy, pero le agradecemos de verdad que haya estado con nosotros. Luis Ortigosa, asesor de la Sociedad Española de Pediatría. Gracias
recalcamos la importancia de vacunar a los más pequeños, a esos niños de esa franja de 5 a 11 años. Ramón Pinto, director de Enfermería de Atención Primaria en Tenerife. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por haber estado un jueves más al otro lado de la pantalla, 12 menos 4 minutos de la noche. Les emplazamos a vernos este próximo domingo, que vamos a tener un programa especial desde las 4 de la tarde hasta las 8:30, un especial Erupción Cumbre Vieja que cumple 3 meses. El volcán está apagado, pero de momento sigue noticia y los científicos nos dicen que seamos prudentes, tan prudentes casi como con esta nueva oleada de COVID. Gracias por su compañía, que tengan ustedes un muy feliz día.